Los militares cubanos piensan demoler el cine Pairé. Ustedes ven el estado terrible en que está. Y en su lugar, en vez de revitalizarlo, lo que van a levantar otro hotel más, 5 estrellas. Como consecuencia, van a desalojar a 100 familias que viven ahí en esa cuadra, donde también van a demoler el Hotel Pasaje. Y además van a forzar la salida de otro centenar de familias en las cercanías del Capitolio, que lo están convirtiendo de nuevo en sede de ese pseudo parlamento que ellos tienen. Cuba no necesita más hoteles, eso ya se ha dicho, sino más viviendas para su población, pero en vez de ello los desalojan sin derecho a compensación ni protesta, por supuesto. Para los demás habaneros tampoco habrá consuelo, pues verán desaparecer un edificio histórico fundado como teatro en 1877 y un año después había sido rebautizado en honor a la paz del Zanjón, lo que tiene una reminiscencia histórica. Declarado en su tiempo, en el siglo XIX, Monumento Nacional, uno de los primeros teatros en los que se proyectaron películas y reinaugurado luego como una de las salas de cine más modernas y elegantes del continente. El Pairé tiene, por ejemplo, en su interior 3 obras de la escultora Rita Longa. La principal de ella, ahí vemos la de las paredes, ¿no? Pero la principal es esta que se llama La Ilusión. Y yo me pregunto qué va a pasar con eso, que es también patrimonio artístico del país. Por cierto, el arquitecto de este cine fue el propio primo de Rita Longa, un arquitecto que se llamaba Eugenio Batista. Y es irónico que el Pairé sobrevivió a 3 huracanes que lo destruyeron parcialmente, incluyendo el del 26 bajo el gobierno de Machado, y no parece que se va a sobrevivir primero a la desidia, ya vimos el desastre, y ahora desidia y abandono castrista, y luego a la falta de escrúpulos de estos comunistas reciclados que son peores que el peor de los capitalistas. Bienvenidos al Espejo. Muy bien, tenemos aquí a Julio Schilling, escritor, director de Patria de Martí. Encantado. Un placer. Te presento al doctor Jorge González, un médico cubano que ya está por segunda vez en nuestra mesa, muy elocuente. Oye, yo empecé con lo del Pairé, y ahora me estaba acordando de que también es patrimonio de la literatura, porque en La Habana para un infante difunto, pues el Pairé juega, la obra de Guillermo Cabrera Infante juega un papel importante, además por el lugar donde está, etcétera. Tú no tuviste edad para ir al Pairé, ¿no? No, pero tú sí. Sí. Vi varias películas allí, tengo recuerdos de mi adolescencia allí. Era muy común ir al cine con la novia, invitar y salir un sábado, y era uno de los cines, no diría que era lujoso, pero tenía cierto glamour, era un cine muy bonito. Exactamente, tenía su cosa señorial, ¿no? Pero y además de todo eso con las obras de Rita Longa, la historia, en definitiva han acabado con los cines de La Habana, pero me molesta especialmente el tema del Pairé. Hablando de médicos, doctor, esto de los ataques acústicos en esta entrevista de Nora Gámez en el Herald, ¿no? Vamos a escuchar lo que dicen los médicos. Talk about a syndrome, because a syndrome has a very specific medical diagnosis. So as the paper says, it's a vestibular and cognitive dysfunction. And we don't apply the words to Havana to it, because although it occurred initially in Havana, who knows, if it will be elsewhere. Many of the individuals complained, like the first individual, of, number one, initially either hearing an odd noise or of feeling a pressure phenomenon. And they then, and if they moved, it would kind of follow them within the house. And if they opened the front door, it would go away. They then said that shortly thereafter they had ear pain and ringing in the ear. And that would last, that ear pain and ringing in the ear would last a variable amount of time. But by the next morning, they were all having trouble with balance, trouble with kind of remembering things. If you ask someone who's not quite right, they know it. It's just not horrible, but I'm just not quite right. Muy bien, doctor. A ver, ¿por qué tanta importancia en determinar si es un síndrome o no es un síndrome? El problema es que el régimen de La Habana sigue negando que ellos han tenido nada que ver, y está bien establecido que en La Habana no se mueve nada sin que ellos lo sepan.
Ahora, está también los contactos míos en La Habana, me han dicho, he hablado con varios de ellos, y está vamos a decir que es un rumor o un secreto a voces de que el hijo de Raúl Castro, que ha sido puesto en plan pijama, está detrás de esto. Él desde el principio estaba dirigiendo, por así decirlo, un tipo de guardia pretoriana que a mí me recuerda más a la Gestapo que a otra cosa, porque él tenía su grupo y entonces tenía como ya desarrollado un síndrome de paranoia y estaba investigando a todo el mundo. Llegó incluso a investigar a generales. Y entonces para él todo el mundo estaba involucrado en ciertas actividades. Parece que él se tomó una atribución que no le correspondía, pienso yo, porque esto a quien más va a dañar es al régimen. Ya hemos visto que la embajada prácticamente está cerrada. La oficina de migración se cerró. Y hay pruebas, los norteamericanos no son... Sí, porque si fuera un síndrome, es que puede ser un síndrome colectivo, ¿no? Por eso, Julio, en otro pedazo de la entrevista, o sea, la idea de Cuba dice que están histéricos, que les ha dado un ataque de histeria. Veamos qué dicen los médicos. Objective evidence of testing here that shows an abnormality, and you don't get an objective testing abnormality if it's just hysteria. So we're reporting the acute findings. Our findings are of disorders that look dramatically different than most concussions look like. And first of all, it's important to understand, concussions do look like many different things. It's not any two concussion patients are the same. But in our experience of thousands of concussion patients, this group is different. They have a unique pattern of balance dysfunction and a unique cognitive pattern of dysfunction. Bueno, a ver, aquí ese lenguaje que tienen los americanos, ¿no? De ser muy delicado. En vez de decirte, mira, no es un ataque de histeria, te dicen, no hay pruebas que puedan demostrar objetivamente que sea un ataque de histeria. Hay muchos médicos involucrados. El hecho de que estén dando la cara, tú que conoces bien la política norteamericana, tiene un significado, ¿no? No, por supuesto. Solo quería hacer un paréntesis bien rápido. Hay que entender que es un derecho humano de tercera o cuarta generación el derecho a la cultura y al patrimonio. Y el PAIRET es una de nuestras instituciones emblemáticas y que puso a La Habana en el mapa cultural. Y esto es otro crimen más del castrocomunismo en cuanto a estar destruyendo lo que no le pertenece. Lo que hablábamos de eso. Correcto. Mira, el régimen tiene serios problemas, siempre lo tuvo, económicos. Uno de los negocios más grandes que tiene es el tráfico de influencia, la venta de información. Entonces, el tomar cualquier paso que sea necesario, contar de poder obtener información para posteriormente venderla, porque eso es una de las entradas, o sea, todos sabemos las entradas lícitas que tiene el régimen, los médicos, las remesas, el dinero que le manda Venezuela, el revendero, pero está el ingreso que está escondido, o sea, el narcotráfico, fraude de tarjetas de crédito, fraude a instituciones paraestatales en otros países, fabricación de falsificación de dinero, de pasaportes, o sea, pero todo esto tiene muchas razones, ¿no? Para haber hecho estos ataques. Yo felicito a Nora, ¿no? Creo que ha dado un palo periodístico, como se decía antes, y ella, incluso son las preguntas que serían de alguna manera las del otro lado, y fueron respondidas, me parece que con bastante seriedad. Mientras todo esto ocurre, como doctor, ¿qué es lo que pasa en Cuba? Por ejemplo, los discapacitados. Se supone que quienes se benefician de la revolución sean los menos capacitados. Pues no, los discapacitados en Cuba viven. Hoy vimos un reportaje de Rolando Nápoles sobre ese tema terrible, ¿no? El tema de las sillas de ruedas. 400 sillas de ruedas lo que entran al año a Cuba y por donaciones. Es un país que es incapaz de producirlas. Creo que en Santa Clara hay una fábrica, pero esto es totalmente defectuoso. Escuchemos. Los trabajadores sociales nada han venido aquí, nada me han resuelto nada. Dicen que no hay piezas que pueda salir, ni puedo ir al médico ni nada, porque no puedo, ¿cómo me van a llevar? No hay esto, no hay lo otro. Más bien lo que se hace son trabajos mecánicos que no requieren de piezas de repuesto y esas cosas, ¿no? Porque no hay nada. Hace 2 años y medio que lo estaba solicitando, ¿no? Y durante ese transcurso que no hay todo lo que siempre se dice, no hay. Entonces,
Me dijeron, un buen día me llamaron, me dijeron que había una donación, ¿no? Y que a mí me había sido otorgado este cierre. Pero el bloqueo, por supuesto, que no influye en todas estas cuestiones. Está perdido en eso, pero mira, si ser discapacitado es algo malo, que lo tiene que ser discapacitado en Cuba es de lo peor. La última carta de la baraja, como decía, una obra teatral sobre este tema. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿por qué el régimen castrista le gustan los reggaetoneros pero persigue a los raperos? ¿Y qué es la guerra de Rojas contra Rojas? La guerra de los hermanos en Cuba. Ya volvemos. Este es el momento del arresto de Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt. Es un rapero y activista, Pupito en sí, uno de los activistas de la campaña, es acusado de atentado y cohecho. El régimen que nos inunda aquí con reggaetoneros persigue a los raperos en Cuba porque los raperos le meten contenido a sus letras, ¿no? Y este es el momento del abuso que la gente protesta porque es un arresto, así lo va a ahorcar ahí, ¿no? La gente le está protestando, ¿no? Porque no hizo nada. Él no hizo nada. No, igual que otro rapero que porque invitó a algunos activistas contra el decreto 349 a subirse a la tarima, pues lo han condenado. Y tenemos, mira cómo se lo llevan ahí, qué horror. Y tenemos también el arresto, ¿no? de un visitaxista, fíjate, en Cuba, que también es con violencia y la gente se molesta igual. Mira los descarados policías, eso es lo que le hacen a un hombre por le quieren por gusto, porque le quieren descomisar un visitante. Pobrecito, mija. Abusadores son y lo metieron contra la pared y todo. Por eso en este país, ¿qué va? Mira cómo le descomisan el visitante. ¿Ahora dónde puedo poner? ¿Y por qué se hizo? Nada, por montar porque ellos son cabrones así. Por montar en un visitante así. A ver, 7 días la patrulla. Mira lo que le hizo. ¡Oye! Sí, porque le empezaron a dar patadas dentro del auto. Ahora tú le enseñas esto a cualquiera y te dice, bueno, en todas partes hay violencia policial. Mira, todo esto que hemos visto, este tétrico escenario de represión, los discapacitados, lo del teatro Pairet, todo esto nos demuestra que lo único que le interesa a la dictadura castrista es la permanencia en el poder y todo es lo político. Ahí el estándar de vida de las personas, o sea, precisamente lo que querían vender de que esto era el intercambio con los Estados Unidos era para beneficiar a la sociedad civil, vemos precisamente cualquier pequeño espacio que podría buscar un ciudadano de calle, lo aplastan. La noción del intercambio cultural, vemos precisamente el entorno cultural aplastado. Recordemos la revolución cultural de Mao. ¿Por qué la lanza? Bueno, son esfuerzos de purificación y eso es lo mismo, es el temor que tienen a lo que puede lograr particularmente la cultura por su impacto geométrico en tener una influencia sobre el pueblo. O sea, es realmente que el rostro que ellos quieren presentar al exterior es muy diferente a la realidad dentro de Cuba. El doctor que se me quedó pensando que es Rojas contra Rojas. Está un poco difícil de adivinar. Resulta que hoy, pues un gran amigo, un hombre inteligentísimo, hay un libro de él que se llama Cuba Mexicana, espectacular, acaba de ser un cubano nombrado parte de la Real Academia de la Historia de México, ¿no? Que ese es Fernando Rojas. Rafael Rojas, disculpa, miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Pero su hermano, Fernando Rojas, es viceministro de Cultura de Cuba. Son los dos Rojas, Rojas contra Rojas. No sé si se hablan o no se hablan, yo tengo entendido que sí, porque de alguna manera, pero están en las antípodas de la guerra ideológica, para llamarlo, de la batalla de ideas, como le llamó el loquísimo de Fidel Castro.
qué curioso, son dos personas inteligentes, aparentemente ubicados en dos lugares distintos. La gente me habla muy mal de Fernando Rojas, me dicen que es un plomo, un censor, y sin embargo su hermano es un hombre exquisito, ¿no? Claro. ¿Cómo ha dividido la familia este sistema? Porque es que todo lo de ellos es blanco o negro. Tanto usted está a favor y dice lo que quiere el régimen, usted es de los de nosotros, y mientras vayas a estar aquí y vas a estar en una posición cómoda, tienes que expresarte de esta manera. Él lo sabe, muy claro. Ahora mismo, si ese hombre, vamos a decir, tuviera la oportunidad, porque el día de mañana perfectamente lo quitan del cargo, porque como quitaron a la viceministra de Salud Pública porque el hijo se quedó en Brasil. Claro. Lo quitan de ese cargo. Ese hombre, vamos a decir, que es capaz de encontrar un avión, salir de Cuba y completamente así cambiar de bandera y empieza entonces a decir y a denunciar, porque el que está en el sistema, dentro del sistema, pertenece pero no completamente. Pertenece, pero no es. No, tú has dado el clavo. A mí me llama la atención a veces algunos rabiosos comunistas, como al segundo día de dar el salto, tienen una crítica certera del sistema, ¿no? Y tú dices, bueno, pero entonces esta gente, si al segundo día tiene esa crítica certera, quiere decir que sabía perfectamente lo que estaba pasando. No era un engañado, ¿no? Exactamente. ¿Qué por ciento de la población tú crees que son engañados? Y yo creo que en Cuba, en Cuba hay muy pocas personas engañadas. Estaba hablando el otro día en un debate que estuve en Televisión Martí y estábamos hablando de una intervención. Y todo el mundo dijo, no queremos que haya guerra. Yo no quiero que haya guerra, yo estoy hablando de una intervención. Cuando usted hace una intervención con su familia, porque tiene una familia que necesita ayuda, usted va a ayudarlo. Yo no quiero una invasión, yo quiero una intervención. Una intervención quiere decir una coalición que vaya y ayude. Yo pienso que en Cuba la gente tiene miedo, engañado, creo que queda muy poca gente. Quizás gente muy humilde, muy metida en la sierra, quizás haya alguien así. Pero yo pienso lo que es mucho miedo porque se vive en terror, así es como ellos gobiernan, con un estado de terror. Pero es interrumpiendo el miedo, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. a mí me parece importante la huelga, neohuelga, como quieras llamarle, de los taxistas, de los cocheros. Tania Bruguera, que está en Cuba, también ahí desafiando de alguna manera que la vuelvan a dejar encerrada, hizo este trabajo que me parece muy bueno, de las calles vacías. Hay calles vacías en Cuba determinadas ahora, pero de lo que nos quiere decir ella es que la huelga de taxistas y de boteros, etcétera, ha funcionado. Funcionó. Está ahí clarísimo. Me recuerda cuando en el año 1980 el periódico Granma hizo algo parecido y dijo, cuando la marcha del pueblo combatiente, que le llamaron ellos a este acto de repudio que hicieron contra los que estaban asilados en la Embajada del Perú, y entonces ponían el resto de las calles vacías, como diciendo todo el mundo ha participado en la marcha del pueblo combatiente, que es un multitudinario acto de repudio. Bueno, pues ahora se les están enseñando las calles vacías y podría virársele la tortilla. ¿Qué tú crees? Ayer había el presidente del Comité de Defensa de la Revolución, del Comité de los Chivatos, era que estaba liderando la protesta por las inundaciones. Bueno, porque es que eso es parte del rostro que quieren dar, de No, que tienen una preocupación, que tienen inquietudes sociales. No, yo estaba protestando de verdad, estaba molesto. Yo creo que ya hay mucha frustración. Los médicos, yo pasé unos chats, los médicos que están en Venezuela, los médicos que querían regresar a Cuba de Brasil, que por cierto, a lo mejor no nos ya gusta, llegó el último vuelo. pero tenemos que prepararnos porque a lo mejor la contrarrevolución, para llamarla de alguna manera, parte de sus propias instituciones. Bueno, está el exilio preparado, ese es otro programa. Pero hay mucha frustración. Es lo lógico y de eso contamos. Para tu simposio está bueno ese tema. Cuando regresemos, por cierto, tienes un simposio, vamos a dar aquí el lugar, la hora, la fecha para que usted participe, que tienen buenos invitados. Ya volvemos. Muy bien, Julio Chili, Simposio Martí y el Nacionalismo en la biblioteca de Coral Way y la 94, que se ha vuelto la librería, ¿no? Tú sabes, library. O no, biblioteca, correcto en español, estoy yo equivocado. Sí. Entonces, ¿quiénes tienes invitados? Va a ser en enero, el 24 de enero, el jueves del 2019. Todavía estamos organizando. Sí, estamos organizando el acto, pero el lema va a ser, siempre en enero nos gusta tocar un tema con el maestro, y este va a ser Martí y el nacionalismo. El nacionalismo, pues un tema tan
importante en estos momentos tan relevantes que estamos viviendo, pues vamos a hablar de Martí y su visión del nacionalismo. Muchísimas gracias al doctor Jorge González, a Julio Chilin. Muchísimas gracias a ustedes. A continuación, preparen, apunten, voten.